¿Qué pasa la víctima? Ella fue víctima. Ella fue la víctima. ¿Pueden tratarme como una persona? Dejé de sentirme víctima cuando levanté la voz. Adivac Radio. Porque tu voz es poder. Tu voz es prevención. Semillas de cambio. Teorías para la prevención y atención de la violencia sexual. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Semillas de Cambio, un programa en donde hablamos de teoría, de metodología, para tener una comprensión más amplia de la violencia sexual. Recuerden que en Adivac Radio tenemos otros programas como Voces Guerreras y Te Escucho Sin Miedo. El día de hoy estamos en Semillas de Cambio y nos acompaña Berenice Díaz Ortega. Si se recuerdan, en el episodio anterior estuvimos hablando del modelo de intervención con niños que viven estas situaciones de violencia sexual. Este es el modelo que se trabaja en Adivac desde hace bastantes años. Ahorita Berenice nos va a recordar algunos de los temas en general que vimos el episodio anterior para que tengamos este contexto y podamos seguir con esta segunda parte. Bere, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias de nuevo. Es un placer estar aquí y compartir el modelo de atención de Adivac. Y sí, pues el día de hoy vamos a hablar específicamente de nuestro modelo de atención, que consta de 90 a 120 sesiones. Traducido en tiempo es aproximadamente 1 año y medio, 2 años de terapia. Este modelo de atención en el año 2001 ganó el premio UNICEF a las mejores prácticas. Es un modelo que cumple pues con todo lo que se requiere, ¿no? La atención, el contenido y el impacto que debe de tener con las niñas, niños y adolescentes. Entonces, pues bueno, esta situación del modelo nos habla también que se trabaja desde un lado diferente, no solo desde la sintomatología de los niños, sino desde darle la voz real que tienen los niños, o sea, darle el valor necesario. Claro. Si recuerdan nuestra audiencia de la sesión pasada de este episodio pasado en el que hablamos del tema, nos acompañó Nora y nos acompañó Laura también, tuvimos varias voces. Hablamos de las fases que componen este modelo. Son 3 fases. La primera fase ustedes nos decían que hablaba del encuadre, esta terapia de juego que es un poco directiva, semidirectiva, ¿no? Son un poco abiertas, pero sí hay una estructura en el modelo y hablan un poquito de la integración, de la confianza, ¿no? Como para que los niños, las niñas puedan entrar a hablarles de un tema tan complicado como es la violencia sexual. Y la segunda fase en la que nos vamos a detener hoy es la fase psicoterapéutica. La tercera, nada más para cerrar esta parte, pues tiene que ver con el cierre, ¿no? Con el cierre de los procesos, la retroalimentación que se hace de ambas partes, ¿no? Tanto de la parte facilitadora como de los niños, las niñas hacia ustedes, ¿no? Porque tengo entendido que les hacen a veces una carta de cierre, hay varias cosas en las que ellas también les retroalimentan, ¿no? Pero vamos a regresarnos un poquito entonces a esta segunda etapa del modelo. Si me acuerdo bien, tiene 11 etapas. ¿Nos cuentas un poquito de qué van estas 11 claro etapas? Que sí. Adivac Radio. Te voy a contar un poquito cómo se desarrolla la parte del modelo. La segunda fase, que es la fase más amplia de las 11 etapas, está básicamente dirigido a trabajar la violencia sexual. Es la parte psicoterapéutica que utilizamos. Estas fases te las voy a ir mencionando cada una y te voy mencionando cuál es el objetivo y algunos ejemplos de cómo trabajamos. Si quieres, podemos empezar con la fase de dinámica familiar. Es la primera fase. En esa, pues bueno, obtenemos toda la información de cómo se relaciona el niño en casa, cómo convive, cuáles son sus espacios, cuáles son las figuras de autoridad para la niña, el niño y adolescente, quién es la persona que lo acompaña y la acompaña, quiénes los protegen, quiénes le escucha. Esta es una fase bien, bien bonita porque nos muestran desde cómo es su casa, que esta es una parte sumamente importante, porque en México tenemos muchos espacios donde las niñas, niños y adolescentes viven hacinados y cuando les pedimos a los papás y a las mamás que busquen un espacio de privacidad para su hijo, pues nos damos cuenta que en la misma cama duermen los 4 hermanitos y entonces están conviviendo constantemente con la vida sexual de un adulto. Entonces, todo esto complica un poquito la situación. Por eso es tan importante
conocer cómo es la dinámica familiar de la niña, el niño y adolescente. Porque partiendo de esa base es como vamos a ir diseñando las estrategias para trabajar en psicoterapia y con la familia. Recordemos que parte importante del trabajo con los niños es trabajar con la familia. Hay que reeducar muchos conceptos que la familia no comprende porque no sabían que eso no era lo adecuado para el desarrollo correcto de una niña, de un niño y de un adolescente. Claro. Entonces, esa fase es sumamente importante, es una de las fases más largas porque también identificamos los afectos de las niñas, los niños y los adolescentes. No todas las personas, no todas las niñas, niños y adolescentes conciben a las mismas figuras como afectuosas. A lo mejor pudiéramos pensar en esta idea que tenemos de adultocentrismo, ¿no? Porque es la mamá, es la persona más cercana al niño o a la niña, o porque es la abuela o el abuelo. Y resulta ser que a lo mejor las personas más allegadas a esa niña, ese niño, son las tías, que son las que lo cuidan toda la tarde. ¿Ok? Entonces eso es parte importantísima de esta fase. Trabajamos algunos dibujos en esta fase donde ellos nos relatan, nos hacen su álbum familiar. Es una serie de dibujos donde les explicamos que van a hacer fotografías de su familia y ellos empiezan a dibujar, ¿no? Ok, mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo le dices? ¿Cómo te llevas con tu mamá? ¿Qué te gusta de tu mamá? ¿Qué no te gusta de tu mamá? ¿Qué reglas pone mamá? ¿Qué reglas no pone mamá? Y así nos vamos con todos los miembros de la familia. Recortamos nuestras hojitas y hacemos su álbum familiar de la niña o el niño. Ajá. Oye, dices que esta es una de las fases más largas, ¿no? Como explorar toda esta dinámica, pero yo pensaba en esto que decías, ¿no? Que a veces los papás, las mamás no saben que con lo que han vivido tal vez los expone a ciertos, pues a ciertas cosas que no son para su edad, ¿no? Como la sexualidad de los adultos, etcétera. Y pensaba que a veces tiene que ver incluso con algo generacional, ¿no? Que estos mismos papás fueron expuestos a ese tipo de contacto, ¿no? Entonces, me imagino que más bien te quiero preguntar si ahí hay intervenciones como sugerencias a los papás de movimientos que tienen que hacerse dentro de la dinámica. Así es. De hecho, en las reuniones que tenemos con los papás cada 6, 8 sesiones, precisamente son reuniones de retroalimentación. Y aquí es donde hacemos algunas sugerencias de cambio para mejorar en la intervención con la niña y el niño. Entonces, sí hacemos algunas sugerencias. Algunos nos dicen, ¿todos dormimos en el mismo cuarto? Pues sí, pero podemos a lo mejor dividir con una cortinita. Podemos tener espacios donde los niños estén jugando y ustedes tengan intimidad en otro momento. O sea, sí tener mucho cuidado porque también el que el niño o la niña esté expuesta todo el tiempo a situaciones que no van de acuerdo con su desarrollo sexual, eso no es adecuado para la niña o el niño, porque aparte de que vivieron la violencia sexual, tienen información que no les corresponde a su edad. Entonces, sí es necesario para que los niños logren distinguir estas sugerencias. La mayoría de las mamás y los papás buscan la forma de apoyar y dar seguimiento en la terapia. Entonces, rara es la vez que se niegan a hacer algunos cambios. Entonces, sí, es muy importante esta fase. También porque si estamos dando, además de un acompañamiento terapéutico, hay un proceso legal de por medio, necesitamos conocer el contexto de la familia para poder más adelante intervenir de la manera adecuada. Semillas de cambio. Oye, después de esta dinámica familiar, retoman rompiendo secretos. Así es, retomamos rompiendo secretos. Algo bien importante es que no es que acabemos una fase y después continuemos con otra y ya no se toque la fase anterior. Son fases que se entrelazan y van dando información de una fase a otra. A pesar de que yo te las voy a contar de manera lineal, en algunos casos intercalamos algunas fases dependiendo de la necesidad de la niña, el niño y adolescente. Entonces, en esta fase específicamente de rompiendo el secreto, es aquí donde nos concentramos para que ellos hagan la develación del hecho de la violencia sexual.
Aquí trabajamos muchas técnicas. Para este momento ya tenemos que tener una muy buena alianza con la niña, el niño y adolescente, y también tenemos que tener buena información. Primero, el referente que nos hacen los adultos en la entrevista inicial es sumamente importante, pero lo más valioso para nosotras en el modelo es la voz y el sentir de la niña, el niño y el adolescente, porque al final de cuentas, todo el modelo en estas 120 sesiones, 130, trabajamos con las emociones de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, tal vez la mamá tiene una parte sesgada de la información y la niña, el niño y el adolescente nos dan la información completa de lo que viven. Aquí es donde utilizamos muchas técnicas, entre ellas vemos el video del árbol de Chicoca, cosas buenas pasan, trabajamos un poquito también con esta parte de que ellos hablen de la violencia sexual de una manera abierta, utilizamos muchos juguetes, también utilizamos muñecos anatómicos, no para que nos digan cómo vivieron la violencia sexual. En ocasiones hay niñas, niños y adolescentes que no hablan, pero sí, no te lo pueden expresar verbalmente, pero lo representan con algunos muñecos y te dicen, me hacía así, me hacía asá, me tocaba aquí, me tocaba acá, porque se les dificulta mucho. Que eso es lo que de repente las personas que dan acceso a la justicia no entienden, que una niña o un niño pequeño no va a tener toda la capacidad de verbalizar como la hace un adulto. Ellos tienen otra forma de comunicar. Entonces, esta etapa de rompiendo el secreto es sumamente importante, porque de ahí parte para trabajar la siguiente etapa, que la siguiente etapa tiene que ver con el manejo de emociones. ¿Qué me generó a mí el haber vivido la violencia sexual? ¿Cómo era mi relación con la persona que me tocó, que me lastimó, que me agredió? ¿Cómo era la dinámica en casa antes de la violencia sexual? ¿Qué pasó conmigo, con mi familia, con las fiestas familiares? Porque cambia muchísimo la dinámica. Entonces, en esta etapa de manejo de emociones, retomamos la anterior, que es cuando ellos develan el hecho y después, pues todo lo que generó esto. Algo bien importante es que los niños, las niñas, los niños, de repente no identifican por qué dejaron de convivir en las fiestas, por qué dejaron de ir a lo mejor al festejo navideño. Y nosotras tenemos que trabajar con ellas esta situación, porque a final de cuentas, el que ellos se alejen de las personas que las violenta primero nos da muchísimas herramientas para poder continuar de manera adecuada, y segundo, a ellos les hace sentirse protegidos, ¿sí? Y se les explica, ahorita no podemos convivir porque te pones en riesgo, porque hay una persona que te lastimaba a ti y tal vez a tus otros primitos. Entonces, por el momento, no podemos estar con ella conviviendo. Claro. Oye, bueno, como dices, y qué bueno que lo aclaraste, el modelo está dividido así por fines conceptuales, ¿no? Teórico-metodológicos, pero la violencia sexual es algo muy complejo, ¿no? Que no puede seccionarse, ¿no? Aunque sean 11 etapas, en realidad no es así, ¿no? Sino que se van intercalando, uno va, viene, de pronto regresan, ¿no? Y creo que eso también lo tendría que entender la audiencia y la gente que está interesada en escuchar a las personas en estas situaciones, porque de pronto creemos que es tan fácil como tener un manual, saber hacer los ejercicios, pero hay una comprensión de la complejidad, ¿no? El manual apoya, el modelo apoya, pero hay que tener cierta sensibilidad para saber de la violencia sexual, ¿no? Y finalmente también quería un poco regresar a esto del rompiendo secretos, porque entiendo que no es un asunto en donde los niños, las niñas tengan que hablar del hecho, porque a veces entiendo por otros programas que hemos tenido con elementos, con personas que laboran y colaboran ahí con ustedes, nos dicen que a veces no hablaron tal cual del hecho, ¿no? Que a veces puede haber todo un proceso en el que no se habla tal cual y sigue habiendo este avance psicoterapéutico, pero creo, si te entiendo bien, tú me dirás, que tiene que ver con que se rompa el tabú de que no se debe de hablar de eso, ¿no? No sé si va por ahí, si nos ayudas a entender un poquito más. Sí va por ahí. Nosotras no obligamos a las niñas y a los niños que nos cuenten
exactamente lo que pasó. Porque primero, no somos ministerios públicos ni es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es dar un seguimiento, contener emocionalmente y que ellos resignifiquen la violencia sexual. Pero en este ejercicio que hacemos, ellos nos comentan, sí, a mí me pasó eso, me pasó algo igual a lo de la película, me pasó igual que a la changuito, como a la niña que le engañaron con su perrito, así también me hicieron a mí. Pero como tal, nosotras no pedimos que nos den un relato exacto de lo que vivieron, con que ellas y ellos me digan, yo lo viví, me sentí así, no entendía lo que pasaba. Todo esto es lo que nos da las herramientas para poder continuar con ellas. Si es una realidad que tenemos que hablar del hecho en algún momento, pero no de esta manera que lo hacen las personas que persiguen otros fines, ¿no? Que es la parte legal. Entonces nosotras no decimos, como en algunos casos que nos han contado, ¿dónde fue? ¿En qué recámara? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Qué posición? ¿Qué ropa traías tú? ¿Qué ropa traía él? A los niños, niños de 4 años les preguntaban esto. ¿Con qué dedo? ¿Con cuál? ¿Arriba o abajo? ¿Qué traía? ¿Qué comió? O sea, este tipo de cuestiones no las hacemos, porque el objetivo es que ellos develen el hecho, más no que nosotros lo revictimicemos. Claro. Porque la situación de violencia sexual es sumamente compleja, como tú lo dices. El que tengan un manual y que alguna vez haya tenido el manual, el acercamiento al modelo de atención, no quiere decir que porque yo ya lo conozco, lo puedo aplicar y le puedo dar la orientación adecuada. Necesitamos, en verdad, tener un conocimiento del manual. ¿Cómo es que yo puedo mezclar estas fases? ¿De qué manera? Porque como tú lo dijiste, no, la violencia sexual no es un problema lineal, que ya comenté la situación de la violencia sexual que viví, nunca más lo vuelvo a hablar, no. Todo el tiempo se están entrelazando. Si tú te fijas, la violencia sexual toca muchísimas esferas de la vida de las personas. Entonces, no podemos aislarla, no podemos dejar de ver la dinámica familiar sin ver esta parte de las emociones o el autoconcepto. Claro. ¿Sí? Entonces, todo va relacionado. Adivac Radio. Oye, y en el manejo de emociones a mí me surgió una duda que seguramente a mucha gente que trabaja en clínica, en psicoterapia, puede surgirle, y es, a veces surge que cuando dan cuenta de que sucede en la familia esta violencia sexual y tienen que dejar de ir a las fiestas por seguridad, por lo que tú comentabas, pues que hay culpa, ¿no? Que hay culpa porque hay esta idea de yo hice que se rompiera la familia, ¿no? Y desde lo racional uno dice, pues no, la familia estaba bastante fracturada desde antes. Pero pasa mucho que las personas que hemos vivido violencia sexual, pueden sentir esta culpa de que por ellos, por ponerse a salvo, están rompiendo la dinámica familiar. Y siento yo, algo muy complicado de trabajar, muy complejo, pero ¿cómo lo ves tú en esta fase de manejo de emociones? Claro, esto que dices es muy real. Es una como doble vinculación. Por un lado, ya me explicaron, ya entendí que no es mi responsabilidad. En los niños y las niñas es más difícil porque hay que trabajar muchísimo precisamente esta parte de no es tu responsabilidad, no lo provocaste. Entonces, eso tenemos que trabajarlo y tenemos que hacerle entender a la niña que hay cosas que aunque ella haya convivido con su prima, con su primo, con su tío, con el abuelo, no es responsable ni tuvo la culpa porque un adulto decidió sobre su cuerpo y la manipuló de tal manera que ella creyera que eso era normal o habitual. Entonces, cuando tenemos niñas, niños que viven violencia sexual, usualmente es por personas muy cercanas. La niña y el niño está buscando o está pensando que es una persona que me quiere, me protege, me cuida. No está pensando que su familiar más cercano, que le debe de proveer de cuidados, es quien la va a violentar. Entonces, desde ahí empezamos a explicar esta parte. Era normal que tú confiaras en él. ¿Por qué? Porque era una persona muy cercana,
era la persona que te cuidaba en las tardes, era la persona que el fin de semana te llevaba el heladito. Entonces, muchos de estos videos que trabajamos en la develación del hecho tienen ese contenido y dan esa información más puntual. Sí, pues a mí, mi tío me daba galletitas y me la pasaba muy bien con él y además jugábamos basta, lotería. Entonces, todo esto lo tenemos que empezar a explicar. En el manejo de las emociones, precisamente lo que te decía, hacemos una actividad que se llama el antes y el después. Después hacemos otra eh, otra que tiene que ver como qué ha cambiado en mi familia, ¿sí? Otra que tiene que ver con las emociones que me despertó la violencia sexual como tal, el que manipularan mi cuerpo de tal forma. ¿Qué cara tenía la persona que me violentaba? ¿Qué cara tenía la primera persona que yo le dije? ¿Cómo me sentía yo? ¿Y cómo me siento ahorita en este espacio de terapia? Claro. Muchas gracias, Bere. Creo que ese es un punto muy importante. Sigamos porque nos faltan todavía algunos puntos que están muy interesantes. Creo que estábamos en el autoconcepto y la autoestima. Así es. Ahí vamos, el autoconcepto y el autoestima. Entonces, pasamos de el manejo de emociones y ahora nos vamos al autoconcepto y a la autoestima. Y aquí me podrán decir, sí, es como se percibe, es lo que él vive, es lo que ella siente. Sí, pero también el referente que hay. ¿Qué me han dicho de mí misma? ¿Qué han rescatado de mi persona? Hacemos varios ejercicios. Hay uno muy bonito que se llama la luna. En este ejercicio hacemos una luna como tal y una luna con una bola de unicel y trabajamos con una lámpara y tratamos de oscurecer lo más que podemos el espacio de terapia y hacemos y reflejamos los movimientos que hace la luna. Y entonces empezamos a decir, cuando se proyecta la luz de este lado, pues yo veo un cuarto menguante, luna llena o cuarto creciente, pero a final de cuentas, todas esas caras representan a la luna. Lo mismo pasa con las niñas y niños y adolescentes. En algún momento tenemos enojo, molestia, alegría, tristeza, y a lo mejor con algunas personas solo mostramos una cara, a lo mejor en un contexto escolar. En otro contexto yo solo muestro esta cara y en otro contexto yo solo muestro esta cara. Pero a final de cuentas, las niñas, niños y adolescentes lo que tratamos de integrar es que todas esas características forman parte de ellas. Y así como la luna, ellos son así, completos. Y cuando más hermosa se ve la luna, ¿cuándo es? Cuando está llena. Entonces, el símil es cuando tú te aceptas tal y como eres, con esa parte oscura que no te agrada tanto, y lo que sí te agrada, es lo más bonito que hay. Reconocerte, valorarte. No necesitas que el otro te diga qué linda eres, cuando tú ya sabes lo que eres. Trabajamos también la técnica del espejo, trabajamos con los más pequeños hacer el vagón de las emociones, ¿sí? Que este es un cuento muy bonito que habla sobre dos trenes, uno que se llama molestón y uno aceptón. Entonces el molestón tiene así como cosas que no son tan agradables, ¿no? El que molesta, el envidioso, el que de repente discute por todo, el que está inconforme. Y aceptón, pues que tiene los otros vagones, ¿no? El de la nobleza, el del ser muy comprometido en la escuela y cosas por el estilo, como cosas que son aceptadas socialmente. Y la conclusión a la que llegamos es que las personas somos como los vagones, ¿sí? Tenemos momentos que estamos de malas, de buenas, enojones, estudiamos, no estudiamos, traviesos, y el tren completo es lo que hace en nuestra vida. Claro. Cada vagón va enriqueciendo nuestra locomotora. Entonces, tratamos de integrar esa parte, porque a final de cuentas, cuando se vive violencia sexual, se escinde como que es o bueno o malo. Y no es así. Ningún ser humano es totalmente bueno ni totalmente malo. Y además, ¿qué podemos decir totalmente bueno y totalmente malo, no?
porque de aquí podemos partir en agradable y desagradable mejor. Ujú. Y a veces pasa también con personas que han estado en esta situación de violencia sexual, que hay culpa por tener como emociones no aceptadas, ¿no? Como en este juego del aceptone. Por ejemplo, cuando hay un deseo a lo mejor adverso hacia esa persona que les hizo daño, también se puede vivir con culpa, ¿no? O hacia Claro. alguna otra persona que de pronto se puede sentir que no le cuidó en esa circunstancia, se puede vivir con Sí. culpa. Se puede vivir con culpa y aparte, algo bien importante con las chiquitas y los chiquitos, el trabajar en grupitos pequeños, en diadas o en triadas, permite reflejarse con otra niña y otro niño. Entonces dice, ay, yo siento enojo con, voy a suponer, mi abuelo que me agredió, pero también lo quiero mucho. ¿Eso está Mm, mal? Y la otra niña dice, yo también extraño a mi tío porque jugaba con él. Entonces, el que alguien más de su edad que pasó lo mismo le diga, a ver, no está mal esta sensación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas sí te brindaba cariño, pero también te hizo daño. claro. Entonces es normal o es habitual que sientas eso. Entonces, lo que tratamos de desarticular es la sensación primero de víctimas y después la sensación de culpabilidad. Claro. Oye, pero esto que pones sobre la mesa está muy bueno, muy interesante y muy importante porque a veces se sigue sintiendo cariño por personas que perpetraron esta violencia sexual y a lo mejor desde el sentido común alguien puede decir, no, pero ¿cómo puedes sentir cariño por esa persona? O no debes, ¿no? O sea, como si se pudiera mandar así directamente sobre las emociones. Pero creo que esta forma que tú pones sobre la mesa de cómo se trabaja ayuda a pensar también la complejidad, ¿no? No porque haya habido amor quiere decir que uno se tenga que mantener ahí, ¿no? Y es un aprendizaje para las relaciones en general, Así es. pero sobre todo para estos temas de violencia sexual. Así es. Es importantísimo que las niñas y niños identifiquen esto, que no porque alguien te dé afecto vas a permitir que te estén violentando. Eso es un aprendizaje, como tú dices, para toda la vida. Y el que las niñas, niños y adolescentes lo hablen, también les da un parámetro a la familia, porque una cosa es lo que sienta mi mamá, mi papá o las personas que me cuidan y en este momento me protegen, y otra cosa es lo que yo siento, que esa es la parte más importante, ¿no? Que dejemos a los niños de solo tratarlos como algo tutelado y que empecemos a reconocerlos como personas que desde el primer día tienen derecho. Y el primer derecho es que ellos tienen que hablar, expresarse, sentir. Entonces, dejamos de pasar de esta parte tutelada donde mamá y papá te decían lo que tenías que hacer y lo que era correcto, a lo que yo puedo sentir y decir acerca de mis emociones, que a final de cuentas nadie las va a sentir. El único que las siente es la niña y el niño. Las tías, la persona que más la ame, a lo mejor puede sentir desde su propio dolor, no desde lo que la niña y el niño vivió. Claro. Oye, bueno, ahora que dices esto, quiero mandarle un saludo a Lau Ah, Martínez, que nos debe estar escuchando, porque ella habla mucho también de este tema, ¿no? De por qué no decirle menores a los niños. Y es así es. totalmente esto que estás diciendo y nos dejas ver, pues, un poco las costuras del modelo, ¿no? Es un modelo que no es adultocéntrico, ¿no? No es como yo te digo que debes pasar este proceso, ¿no? Como experto, como adulto, como sea, sino que se trata de que saquen su voz real, como tú decías al principio, y que esto es lo más importante, no se trata de que, la violencia sexual la tienes que pasar de esta manera, ¿no? Sino cómo la estás pasando, ¿no? De esta manera tan particular. Y yo te agradezco y por eso mandamos un saludo a Lau Martínez, directora de Adivac, que nos está escuchando y que además ha venido y nos ha platicado de estos temas y la importancia del lenguaje, ¿no? O sea, ¿por qué no decimos menores, ¿no? ¿Por Así qué es. hablamos de niños, niñas y adolescentes así, aunque esté largo, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Y bueno, pues muchas gracias también por esta aclaración importante del modelo, Bere. Ok. Te quería comentar esta parte de cuando vamos a decir menores, tenemos que complementarlo con menores de edad, ¿sí? Porque no son menores ni de sentimientos, ni de emociones, ni de conocimientos, simplemente son personas de tal edad. Entonces, por eso hacemos mucho la distinción, porque si algo tiene valioso el modelo es precisamente que le da voz a la niña y el niño.
lo que antes no se hacía. Antes solo se trabajaba sobre los síntomas y la sintomatología que desarrolla una niña y un niño es muy diversa, es demasiado, es diferente en todos los casos. Entonces no podemos centrarnos solo en la sintomatología porque habrá niñas y niños que tengan mayor número de herramientas, mayor número de familiares que los contengan, entonces van a presentar otra sintomatología, pero a final de cuentas, aquí lo valioso es lo que vivió el niño, cómo lo sintió, la niña, cómo lo vivió, cómo lo sintió, y lo que está haciendo para poderlo resignificar, ¿no? En esta parte, pues bueno, vamos dándole parte a que ellos entiendan la sexualidad, que es la fase número 5 del modelo de atención. Semillas de cambio. Esta es una parte importantísima porque al ser niñas, niños y hasta los adolescentes, nos dicen que nuestro cuerpo es malo. Tan solo el hecho de que no le llamemos a nuestros genitales por su nombre, en casa a lo mejor te dicen pilín, tu cosita, tu tilín, a las boobies, a los senos, boobies, tits, titis, pero la niña y el niño no identifican ni siquiera el nombre de sus genitales. De hecho, cuando mencionas vulva, las niñas y los niños se mueren de la risa. Y eso que hoy en día hay mucho mayor información de cómo se le debe de nombrar a las partes del cuerpo. La importancia de que un niño entienda que el mismo valor tiene su cabeza, su manita, sus ojos, que sus genitales. Es una parte del cuerpo, ¿sí? Claro. Entonces, desde ahí esta parte de sexualidad es una parte también muy fuerte, muy intensa. ¿Por qué? Porque sí les genera mucha curiosidad, porque tal vez en el momento que vivieron la violencia sexual, además de las creencias que la niña y el niño tenían previamente, a esto se ve aunado que alguien manipuló mis genitales, ¿sí? Y ni siquiera lo identificaba y sentía a lo mejor alguna sensación agradable. Y esto me confunde, porque no solo es que vivan la violencia sexual, al manipular los genitales son terminaciones nerviosas. Y las niñas y el niño sienten. El cuerpo tiene sensaciones. Entonces, trabajar la sexualidad es una parte sumamente importante, no solo desde la parte informativa, sino que el niño viva su cuerpo como parte de él, como que no es algo pecaminoso, como lo que nos decían a lo mejor en generaciones pasadas, déjate ahí, te van a salir pelos en la mano, o ahí no se toca, niño cochino. Todas esas connotaciones que había y que la niña y el niño deben de reaprender que su cuerpo es algo hermoso, algo valioso, algo que deben de cuidar. Aquí trabajamos muchas técnicas, usamos videos, ahora ya no son videos, ahora ya es como mucho más fácil, ya no es en el DVD, ¿no? Ya es toda la información de manera digital, de otra manera. Trabajamos la silueta, que ellos dibujen su silueta, que le pongan las partes del cuerpo, para qué sirven, su nombre, cuál es el objetivo, ellos dónde identifican sensaciones agradables y desagradables. Entonces, esta es una parte bien, bien bonita, porque además a los niños les cambia la cara cuando entienden que su cuerpo no tiene nada de malo. Claro. ¿Sí? Que no es malo que tengan, que se estén desarrollando. Por ejemplo, en la parte o en la edad en que los niños tienen de 9 años a 12 años, les genera mucho conflicto el desarrollo de su cuerpo. Y el que ellos entiendan que es un proceso natural, que es precisamente como una fruta, ¿no? Que es la semillita, luego empieza a crecer la plantita, luego sale el fruto, está verde. Y para que se acabe de desarrollar necesita crecer y tomar forma. Eso es muy bonito cuando lo llegan a entender. Adivac Radio. Oye, y además lo que es muy bonito de esta manera en la que expones esto de la sexualidad y cómo lo trabajan, es que no es desde un lugar conservador, ¿no? Porque se habla del cuerpo, del placer que puedes sentir, del displacer que puedes sentir, y que es un tema que nos hace falta mucho socialmente, ¿no? No solamente en el trabajo con violencia sexual. A mí ahorita me estaba acordando que un profesor en clase
decía vagina o vulva, ¿no? Pero él no sabía la diferencia entre vagina y vulva, y todas las compañeras que estaban ahí, después como que cuchicharon y dijeron, bueno, pues es que sí son cosas distintas, ¿no? Ajá. Pero un hombre de 50 y tantos años, que todavía no tiene esa diferencia tan clara, pues nos habla, ¿no? Más allá del chiste de, pues de una sociedad que tiene un rezago educativo en cuanto a temas de la sexualidad, ¿no? De dónde está el cuerpo. Si bien vienen en los libros de la SEP, de la primaria, de la secundaria, hay un conservadurismo tan fuerte que hace que eso no se nos quede, que no en la casa no se refuerce. Y que no se hable, Exacto, ¿no? no se habla. Hacemos una dinámica en esta parte de sexualidad donde jugamos con las niñas y los niños que les pongan todos los apodos que tienen las partes del cuerpo, ¿no? Se hace también con las adultas, pero específicamente con niñas, niños y adolescentes, es muy enriquecedor porque ponemos ojos, sinónimos de ojos. A ver, Mariel, ¿cuáles serían sinónimos de ojos? Globos oculares. Globos oculares, ay, qué propia. A lo mejor chibolas, canicas, ¿no? Mira. Cosas así. Y empezamos los ojos, la cabeza, el cuello, los pies, patas, patitas, los quesitos, ¿no? Pero cuando llegamos a mencionar al área de los genitales, por ejemplo, pene, y las niñas y los niños, jijijiji, ¿no? Y empiezan, pilín, tilín, Titanic, y te empiezan a dar una lista inmensa de los sinónimos. Eso nos habla de la incapacidad social de poder hablar de los genitales, Claro. ¿no? Y de transmitir a las niñas y a los niños. Ahora que tienen tanta información, pues bueno, los adolescentes nos dan unas cátedras de los sinónimos de los genitales, ¿no? Ujú. O sea, desde decir, no, asterisco, nudos y cirisco, o sea, un montón, pero no el nombre real. Entonces, es muy, muy bonita esta forma en que se maneja en Adivac, en el modelo, la sexualidad, porque va de la mano con la siguiente etapa, que es el autoerotismo, ¿no? El autoerotismo lo manejamos desde que empiecen a identificar sensaciones, texturas. Empezamos con lo básico, que son las texturas, ¿no? Que empiecen a identificar sensaciones placenteras y displacenteras. O sea, tal vez a una persona le encante tocar el slime y otra niña y niño diga, "Ugh, es demasiado viscoso", ¿no? O esta parte de, tenemos semillas, entre ellas el alpiste, avena, un montón de cosas. El alpiste, si la avena entera, ¿qué otras cosas? Los granos de maíz, el frijol, el arroz. Cómo cada una tiene texturas diferentes y cómo cada niña y niño lo perciben de manera diferenciada. Esta parte en el trabajo grupal es padrísima. ¿Por qué? Ujú. Porque les da una información, a lo mejor teniendo los ojitos vendados y la meten en el alpiste y uno dice, ay, qué rico. Y el otro te dice, ay, pica, qué horrible, se siente Ujú. feo, ¿sí? Y así con todas las texturas. Empezamos con cosas muy simples, después de las texturas empezamos ya a que ellos identifiquen también en su cuerpo cuáles caricias son agradables, cuáles caricias son desagradables, qué cosas yo siento que me hacen sentir bien, ¿sí? Que esa parte, identificarlo, es que yo me siento bien. Entonces, ¿yo puedo tocar mi cuerpo? Sí, sí lo puedes tocar. Y empezamos a dar muchas herramientas también preventivas para que ellos entiendan, ellas entiendan que su cuerpo es de ellos, de ellas, no de nadie más. Y que si van a tocar su cuerpo, sus genitales, hay que hacerlo con las manitas limpias, en un lugar privado, algo que les haga sentir bien, no lastimarse, y que empiecen a entender un montón de sensaciones que pasan por su cuerpo. Porque además el modelo de atención es largo, entonces durante el modelo de atención hay niñas y niños que viven este salto de la primera infancia a la preadolescencia, ¿no? Porque estamos trabajando casi del principio al final. Y dices tú, ya me empezaron a salir pelitos, o
algo muy curioso, ¿no? Que nos dicen las niñas y los niños. Es que ahora cuando veo a una niña, me da cosquillas en el estómago y se me erecta el pene. Obviamente los niños no dicen se me erecta el pene, te dicen Claro. se me para, ¿sí? Y dice, luego me tengo que andar tapando. Entonces, el poderles explicar que esto que sucede en su cuerpo es una sensación agradable y que no tiene nada de malo, que es una respuesta biológica, eso les da muchísima seguridad porque le dejan de tener miedo a estos procesos naturales de desarrollo. Y bueno, esta parte del autoerotismo, que identifiquen muy bien que una cosa es violencia sexual, otra cosa es el juego sexual y otra cosa el autoerotismo, ¿sí? Que esa parte la confunden los niños. Un juego sexual es a lo mejor jugar a la doctora, al doctor, cuando son niños de la misma edad, donde me estoy explorando, pero no me está generando daño, no estoy obligando a alguien, no implica secretos, no implica ningún contenido que me hace sentir incómoda. Claro. La violencia sexual, que es algo que se lleva a cabo con una persona que es mayor que yo, que hay diferencia de edades, que hay diferencias anatómicas, que hay diferencias que tienen que ver con esta parte de desarrollo sexual. Porque los niños lo viven de una manera, lo viven como una expresión de afecto, pero los adultos tienen completamente otra connotación. Semillas de cambio. Oye, en este momento en el que hay tanta información en redes sociales, de pronto también se confunden algunos conceptos, ¿no? Ahorita yo quería tomar esto que decías de la diferencia con el juego sexual del autoerotismo, porque hay gente que dice, bueno, es que yo alguna vez de chiquita pues tuve esa interacción con mi primito de la misma edad, de un año más, de un año menos, ¿no? Pero en el mismo rango y dudan, ¿no? De si vivieron una violencia sexual. Y de pronto pues sabemos que hay otras preguntas que nos podrían ayudar a saber, ¿no? A que más bien ellos sepan si eso fue lo que pasó, pero de pronto con tanta información hay mucha confusión de entonces, ¿eso fue un abuso sexual, fue violencia sexual o es un juego y es válido, ¿no? Así es, exactamente. Creo que la diferencia está como clara. Primero, en esta parte de distinguir juego sexual y violencia sexual, creo que es fácil distinguirla para nosotras, pero para explicárselas a ellas y a ellos decimos, a ver, primero, ¿alguien te obligó? No. ¿Hubo algún secreto de por medio? No. ¿Te hizo sentir culpa? ¿Te hizo sentir incómoda? No. ¿Lo hacían escondidas? No. Estábamos jugando. Ok, ahí te da una pauta. Ahora, la diferencia con la violencia sexual es que sí hay una intención de ejercicio del poder. ¿Sí? Esa es la diferencia. Un adulto me manipula, me seduce, me convence. ¿Sí? En esta parte de cuando ya son más grandes y dicen, te dicen, es que yo accedí. Sí, pero al final de cuentas es un delito, ese es tú, pero te manipuló porque tú tienes 14 años y él tiene 35, 40. ¿Sí? Hubo una manipulación, hay una diferencia cognitiva de desarrollo, de saber lo que es estarte a lo mejor influenciando, te sobornaba, o sea, es mucho más complejo. Claro. Entonces, empezamos ahí a darle las herramientas para que ellos empiecen a distinguir y que no tengan miedo. Y el autoerotismo es, yo me toco, yo me identifico, yo reconozco mi cuerpo y reconozco esas sensaciones agradables. Claro. Desde mi persona, para mi persona, con mi cuidado. Muchas gracias, porque yo creo que esta distinción que haces va a ayudar a mucha de nuestra audiencia también a tener claridad sobre esto. Y pues te agradecemos. No. Es que es importante que sí lo empiecen como a distinguir. Y esto va de la mano con la otra fase, que es la asertividad. Precisamente es dar la respuesta correcta en el momento correcto. ¿Sí? Esta parte es muy difícil. La semana que tuvimos el programa con Laura y con Nora, Laura comentaba un caso acerca de una niña donde estábamos repitiendo un poquito de estos ejercicios de asertividad. En la asertividad buscamos que las niñas y niños aprendan a poner altos límites, que no porque tú seas la psicóloga
ellos hagan lo que tú quieres. No, ese no es el objetivo de la terapia. Que esta parte también en ocasiones con los papás les brincan porque los niños y las niñas empiezan a poner límites. Y ellos dicen, ay, es que ahora está rebelde. No, no está rebelde, está poniendo un límite. Ya no está dejando que usted le diga exactamente todo lo que tiene que hacer ni cómo lo tiene que hacer. ¿Sí? Es muy diferente acompañar y educar a obligar a que un niño y una niña hagan lo que ellos quieren. Claro. Entonces, en esta parte de asertividad, y te voy a comentar un poquito lo del ejemplo, tenemos varios ejercicios. Entre ellos, hay uno que es de nosotras manipular un juego de mesa Ujú. y les entregamos tarjetitas a las niñas y a los niños que están en el grupo terapéutico. Y en una de esas tarjetitas dice, de manera oculta, ganador, pero en un sobrecito tapado, o ganador o ganadora. Y entonces, ¿qué hacemos? Manipulamos el juego para que el que tiene el sobrecito gane. Entonces, como estamos desarrollando la asertividad, que un niño te empiece a decir, ay, estás haciendo trampa, le diste el paso a él. Oye, estás haciendo trampa porque ya tiró 2 veces. Entonces están interactuando y yo les digo, no vas tú, va ella. No es, sí, va ella. Entonces, el chiste es provocarlos para que ellos entiendan que no importa la persona que esté enfrente de ellos, ni la figura de autoridad que represente, tienen que poner un límite. Y esto es un aprendizaje para toda la vida, porque conviven con figuras de autoridad todo el tiempo. Y no por ser yo la psicóloga, quiere decir que estoy bien. Obviamente, una vez que ya se enojaron, ya nos dijeron, ya no voy a jugar. Ah, pues no juegues, salte. Paramos el juego y damos la explicación. Abran sus tarjetas. No es que fuera un juego injusto. Yo lo estaba manipulando para que ustedes aprendieran a poner límites, a ser asertivos, a decir lo que piensan y sienten. ¿Sí? A decir, esto es injusto, no se vale, yo ya no voy a jugar así, o le voy a decir a mi mamá que me estás haciendo trampa. Todo esto nosotros lo exaltamos para que la niña y el niño puedan poner límites. Lo que decía Laura de la niña que yo le comentaba, sí, pues ahora de castigo te va a tocar ponerte un bote de basura en la cabeza, ¿no? Y los niños que están en este juego, algunos que ya desarrollaron algunas habilidades que tal vez no tenían, a lo mejor te dicen, ay, no, guácale, porque se van y todavía revisan el bote, ¿no? Para ver si hay algo así como que me ensucia mucho, ¿no? Hay niños que te dicen, no, ¿cómo crees? Y hay otros que nosotras mismas les decimos, no, sí, póntelo, porque yo soy la psicóloga y además tú perdiste. Entonces esto también nos sirve porque ahora, hoy en día, en las escuelas hay muchos juegos de retos donde se ponen en peligro porque no saben ser asertivos y poner límites. Entonces, estos juegos que hacemos en esta fase de asertividad les dan muchísimas herramientas para que ellos puedan interactuar con la sociedad en general, con mi compañero, con mi compañera, que entonces, porque es muy mi amigo, le permito que me sapee. No, eso no es parte del respeto ni de la amistad. Adivac Radio. Después de esto, creo que está la perspectiva de género, ¿no? Así es, la perspectiva de género también está muy, muy bonita. Me la andaba saltando, qué bueno que la recordaste. En la perspectiva de género, tratamos de que los niños y las niñas entiendan esta parte, que nadie tiene más valor que otra persona, ¿sí? Trabajamos un collage muy bonito donde ellos representan las imágenes femeninas, las imágenes masculinas, y entonces ahí comparamos desde la publicidad, qué tipo de imágenes las asocian a la figura femenina, qué se espera de una niña, qué se espera de un niño, y empezamos a desmitificar, ¿no? Que no porque yo traiga una blusita rosa soy niña o soy niño, y no porque yo juegue con los carritos o los trompos o las Barbies, soy niña o niño. Y de ahí empezamos a meternos de nuevo a la dinámica familiar.
¿qué tipo de roles hay en casa? Muchos nos mencionan, ay, pues en mi casa mi mamá se va al trabajo con mi papá, pero ya cuando se va, ya deja el desayuno, ya barrió, ya trapeó. ¿Y tu papá? No, pues se baña. Y empezamos, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo te sientes? No, pues yo me siento mal porque mi mamá trabaja mucho. O viceversa, ¿no? Fíjate que quería pedirle a los reyes o a Santa que me trajeran unos patines. Y mi mamá me dijo, no, eso es de machorras, eso no es para ti. Entonces les empezamos a explicar que ningún juego, que ningún color tiene que ver con ser niñas y niños, que tiene otro valor diferente, que a lo mejor socialmente ellos se van a enfrentar con muchas circunstancias difíciles, pero ellos tienen que aprender que no tienen más valor por ser mujeres, por ser hombres, que en sus juegos no se les va a caer la mano si agarran a la Barbie o si agarran al sartencito. Y además eso también les da herramientas para su vida adulta, Claro. para este desarrollo que van a tener de respeto, de igualdad. No te respeto porque eres mujer, es porque eres persona. No te respeto o no solo por lo que implica ser un hombre y dejar de tener este patriarcado que les venden a las niñas, ¿no? Entonces hay que empezar a modificar eso. Está bien bonita esa etapa. Nos topamos también con muchas cosas, porque en ocasiones las niñas y los niños se vuelven tan asertivos y tan acertados, que de repente le dicen a papá, oye, ¿por qué no le ayudaste a mi mamá? Y el papá lo primero que llega es a decirte, está bien contestona, ¿sí? O sea, pero las niñas se empiezan a dar cuenta, Ya. ¿sí? Entonces ahí todas hacemos lo mismo. No tiene que ver con ser niño o ser niño. Claro. Entonces esa etapa también es muy bonita. Y después de esto ya vamos a la fase número 10, que es la fase de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Que esta fase se trabaja mucho material sobre derechos, se explican, pero no como en la escuela. Porque en la escuela te lo dan como, estos son tus derechos por ser niña o niño. Además de eso, jugamos lotería, jugamos memorama, les ponemos trampas a los juegos para que ellos digan, no, ese es mi derecho, o yo puedo elegir, o mi voz vale. Entonces, toda esta parte, muchos te dicen, ay, a mí no me gusta mi nombre, yo me lo voy a cambiar, ¿no? Y les tienes que dar como esta explicación. Entonces, está bonita también esta fase. Para esta etapa, ya estamos hablando que llevan los niños mínimo 1 año y medio, más o menos 1 año, 2 meses, a lo mejor 4, entre 1 año, año y medio de terapia, ¿no? Entonces ya son niños con muchas herramientas. Además, como el modelo, a pesar de que está diseñado para manejarse entre 90 y 130 sesiones, todo esto se hace al ritmo de la niña y del niño. Claro. Y también de sus vivencias y de lo que va sucediendo en esta dinámica grupal. Ahorita te estoy hablando como de manera individual, pero todo esto lo estamos trabajando siempre en grupos pequeños. Entonces, en la parte de derechos es importantísimo, ¿no? Porque damos a conocer cuáles son sus derechos, la importancia de que ellos hablen, de que sean escuchados. Lo hablamos con las mamás, con los papás, con las personas que nos ayudan a llevarlos a terapia, porque muchas de las niñas y de los niños también vienen de casa hogar. Entonces, lleva una persona responsable y tenemos que explicar cuáles son los derechos de ellos. Entonces, es sumamente importante esta etapa. Y entonces, al tener esta etapa de derechos, pues ya luego sigue la 11ª etapa, que es la parte de prevención. Y en la parte de prevención es darle más herramientas de lo que han trabajado durante todo el modelo de atención, pero desde cómo puedo prevenir, cómo no me pongo en riesgo. Te digo que en muchas etapas usamos cuentos, material digital, usamos imágenes, usamos mismo material que tenemos en Adivac, porque Adivac tiene todo su material diseñado para trabajar específicamente
estas circunstancias. En cuestiones preventivas, tenemos un cuento específico que habla de cómo cuidarme de los extraños, qué hago en la calle, qué hago también, ahora ya les explicamos también con esta parte de protección de los videojuegos, en las redes sociales, que eso es lo que ha ido sumando y enriqueciendo el modelo, que a final de cuentas la sociedad va avanzando, la tecnología, y tenemos que dar más herramientas a las niñas y a los niños para poder prevenir esto que vivieron. Y ellos mismos te empiezan a decir estrategias. Y si me pierdo en el súper, ¿qué hago? ¿Qué harías tú? ¿Sí? Vas con un desconocido a decirle, no, voy a tal lugar, me dirijo a tal lugar, les empezamos a explicar. ¿Sí? Claro. ¿Qué hacemos? Si me habla alguien en la calle y me quiere dar dulces, no, a un desconocido no se le habla. Pero si dice que conoce a tu mamá, de todas maneras yo no le hablo. ¿Sí? Claro. Y así es como se da, como esta parte de preventiva. También retomamos un poquito como todas las herramientas que les vamos diciendo a lo largo del modelo. Y esto es como termina el modelo de atención y damos paso a la tercera fase, que ya es la fase del cierre y la retroalimentación. Y esta fase, como te comentaba Nora, es el trabajo que hacemos, porque después de haber estado tanto tiempo, pues se genera un vínculo. Entonces Claro. tenemos que trabajar esto, damos una alta, el alta puede ser temporal, y siempre decimos que Adivac les va a dejar las puertas abiertas, porque como tú sabes, la violencia sexual se tiene que trabajar en varios momentos. Cuando la niña y el niño van pasando en diversas etapas de su vida, tienen que resignificar diferentes cosas. No es lo mismo la niña de 3, 4 años que el preadolescente, que el adolescente que en unos años va a ser adulta, mamá o lo que ella decida. Pero en cada etapa van despertándose cosas diferentes. Entonces, así es como son las 3 fases y después la fase central que vimos que es el modelo de psicoterapéutica. Claro. Sí, bueno, si nuestra audiencia recuerda el primer episodio que tuvimos de este modelo, pues los abarcamos como en general, ¿no? Pero nos faltaba hacer este paseo como minucioso por toda esta segunda fase que el día de hoy nos compartes con mucho ánimo, también con mucho pasión, te escuchamos. Y además, creo que te pudiste detener en algunos conceptos que son muy importantes también para la gente que solamente pasó por este programa y dijo, a ver, ¿de qué están hablando? Y a lo mejor aprender como algunos conceptos que nos sirven para la vida, ¿no? Y también Sí. para escuchar en la clínica, ¿no? Las y los que nos dedicamos a la clínica. Y bueno, o sea, a mí la verdad es que no me queda más que agradecerte que lo hayas hecho tan minucioso, que te hayas tomado el tiempo para venir a acompañarnos en este segundo episodio del modelo, porque además fuimos, ¿no? Poquito a poquito, haciendo preguntas, cosas que pudieran surgir en cada una de ellas. Y creo que también resta invitar a la gente interesada que se acerquen a Adivac, ¿no? También hay voluntariado, servicio social. Si quieren aprender a trabajar desde este modelo, también se pueden acercar y pues empaparse de todo esto, ¿no? Así es, la importancia de enriquecerse y seguirse sensibilizando y profundizando en el tema de la violencia sexual, porque no es nada más atender por atender. Exacto. Pues muchas gracias por este nuevo episodio, este segundo episodio. Gracias por haber estado acá en Semillas de Cambio, este programa en donde queremos abrir a la teoría, a la metodología, pero para tener un mejor entendimiento de la violencia sexual. Esto fue Adivac Radio y nos encontramos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos a levantar la voz. Hasta pronto.